Cordial saludo, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuestro curso que lleva por título El Padre Nuestro, la oración del Señor. Vamos a hacer un recorrido por la última parte del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia tiene 4 partes. Vamos a acercarnos a la cuarta parte para abordar la oración del Señor, el Padre Nuestro. Es decir, vamos a hacer una experiencia muy espiritual. Se trata de una experiencia de encuentro a través del Padre Nuestro que nos va a ayudar a crecer en nuestra experiencia de oración, en nuestra experiencia de encuentro con el Señor. Y es muy importante esto porque en realidad la experiencia de fe, para poder vivirla, es necesario tener un encuentro fecundo con el Señor. Lo que vamos a hacer a través de este recorrido es vivir desde el Padre Nuestro esa experiencia que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer los numerales, vamos a trabajar sobre los numerales 2558 hasta el 2865. Los invito a que vayan continuamente sobre estos numerales para que podamos hacer esta experiencia que vamos a iniciar. Y vamos a comenzar con nuestra primera lección, que lleva por título La vocación a la oración. Y quiero iniciar con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 389: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa nos está colocando ya sobre la línea de qué significa la oración. La oración es el encuentro de dos corazones que se aman. De hecho, por eso la Sagrada Escritura nos da a entender que cuando oramos, quien habla es el corazón, es nuestro interior. Es una experiencia de profunda comunión con el amor de Dios. Por eso podemos decir que la oración es una vocación. Eso lo vamos a encontrar en los numerales 2566 al 2649 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué esta afirmación? Porque la oración es una llamada de Dios. Y es una llamada de Dios que se encuentra en el interior del hombre. El hombre, por naturaleza, busca a Dios, quiere vivir una relación con Él. De hecho, la Sagrada Escritura nos plantea que esto es así desde la misma condición en la cual fue creado el hombre. Va a decir Génesis 1:26: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Ese ser creado a imagen y semejanza de Dios indica que nosotros los seres humanos somos diferentes al resto de los seres creados. Y esa diferencia se encuentra en que hemos sido capacitados para vivir una relación íntima con nuestro Dios. Solo el ser humano tiene esta capacidad. Y cuando esa relación, esa posibilidad de relacionarnos con Él se va perdiendo, se va diluyendo por la actitud humana, digámoslo claramente, por el pecado, Dios sigue buscando al hombre para vivir esa relación. De hecho, nos va a decir también el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 9, luego que Adán y Eva pecan, dice el texto, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. Es decir, a pesar de la actitud del ser humano huir de esa presencia de Dios y de alejarse, Dios siempre lo está buscando. La pregunta que le hace Dios a Adán no es qué hiciste, sino dónde estás, porque quiere continuar en el diálogo de amor con Él. Y a lo largo de toda la historia Dios ha querido hacer lo mismo. Por eso esa continua llamada está en el corazón del hombre. Una llamada a esa búsqueda de encuentro, a esa búsqueda de oración. Por eso decimos que la oración es una vocación. De hecho, la misma Sagrada Escritura nos presenta a varios personajes que son modelos de oración. En el Antiguo Testamento se nos habla de Abraham. Abraham, un anciano de 75 años que descubre cuál es el camino que debe seguir frente a esa llamada de Dios. En ese diálogo de amor con Dios va descubriendo qué quiere Dios de él e incluso es capaz de cambiar el camino a esa edad precisamente en esa experiencia de oración. Se nos presenta también a Moisés. Moisés entiende su misión precisamente en esa experiencia de diálogo con Dios, en la zarza, lo sabemos, en aquel pasaje del libro del Éxodo.
Moisés habla con Dios, Dios le revela cuál es su misión y él la asume. Y toda la experiencia de la labor de Moisés, de su misión, va a ser una experiencia de encuentro con Dios, de diálogo con Dios. De hecho, la Sagrada Escritura lo presenta como el amigo de Dios por esa capacidad de diálogo. Hablaba cara a cara con Dios, va a decir la Sagrada Escritura. Y aparece también como un intercesor por el pueblo en esa experiencia de oración. Encontramos otro personaje como el rey David, el rey según el corazón de Dios, así lo presenta la Sagrada Escritura. Es el pastor que ora continuamente por su pueblo, que está continuamente colocándose frente a Dios, suplicando su misericordia sobre su pueblo. Incluso la Sagrada Escritura nos muestra cómo cuando falla David es capaz también de orar buscando el perdón de Dios. Encontramos otro personaje como Elías, que es el padre del profetismo de Israel. Es el hombre que habla la palabra de Dios y que habla la palabra de Dios como el resto de los profetas porque hace un camino de encuentro con Dios. Y en esa intimidad con Dios conoce qué quiere Dios, descubre qué quiere Dios, es capaz de leer la historia de Dios y comunica a Dios, pero insisto, es producto de esa relación íntima con Dios. Y eso hacen todos los profetas. Y encontramos también la hermosa experiencia de los salmos. En los salmos se presenta la experiencia de oración del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel que agradece a Dios, del pueblo de Israel que suplica a Dios, del pueblo de Israel que pide perdón, del pueblo de Dios que alaba a su Dios. Toda esa experiencia se encuentra recogida en los salmos que nos presenta la Sagrada Escritura. Y, lógicamente, el maestro fundamental de oración que nos presenta la Sagrada Escritura es el Señor Jesús. Desde su concepción hasta su final en la cruz, la vida de Jesús está marcada por la oración. Lo vemos en la experiencia de la concepción. María, la mujer orante que está en diálogo con Dios a través del arcángel, descubre cuál es el querer de Dios y responde sí. Y ahí inicia la plenitud de los tiempos. El mismo hecho de la encarnación encierra el sentido de la oración, la humanidad y la divinidad que se unen en la persona de Cristo. La experiencia de profunda comunión que Dios quiere vive el hombre con Él, expresa la encarnación. Esta experiencia de Jesús la encontramos sobre Jesús, que es maestro de oración, la encontramos en el Catecismo en los numerales 2598 2619. En el lugar de Nazaret, Jesús aprende a orar. María le enseña a orar, el justo José le enseña a orar. De hecho, la Sagrada Escritura nos dice que subían al templo juntos a orar. Más adelante la Sagrada Escritura nos muestra cómo Jesús, en las grandes decisiones que debe tomar, ora. Cuando va a llamar a sus apóstoles, ora. La Sagrada Escritura nos dice que muy de madrugada iba a orar. El momento de la agonía de Jesús es un momento marcado por la oración, por ese encuentro con el Padre que le sostiene. Jesús enseña a sus discípulos a orar, porque quiere que ellos vivan también esa experiencia de filiación con su Padre Dios, la misma experiencia que Él vive. Y esa oración debe comenzar precisamente con la expresión Padre, para que se pueda permitir que quien entre en la oración experimente esa presencia de paternidad. Por otro lado, Jesús también escucha la oración, nos muestra el Evangelio. Hay diferentes personajes que se acercan a Jesús rogando. Por ejemplo, Jairo, la cananea, los leprosos, el buen ladrón y muchos otros personajes. Y Jesús responde con generosidad a esta experiencia de súplica, a esta experiencia de oración. El Catecismo de la Iglesia va a seguir avanzando y nos va a mostrar cuáles son los diferentes tipos de oración, los numerales 2626 a los 2643. Es importante que nosotros sepamos esto porque podemos hacer uso de estos diferentes tipos de oración. A veces nos acostumbramos solo a pedir, pero hay diferentes tipos de oración que podemos hacer y que fortalecen nuestra experiencia de encuentro con Dios. El primer tipo es la oración de bendición y adoración. En esta experiencia se bendice a Dios como respuestas a los dones que se han recibido. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es fiel. Somos conscientes de eso y entonces pues bendecimos su nombre. Lo bendecimos porque Él nos ha bendecido. Y adoramos a Dios porque reconocemos que somos criaturas. Dependemos de Él. Esta oración de bendición y adoración es una experiencia hermosa de poder reconocer esa grandeza de Dios.
Otro tipo de oración es una con la cual estamos más familiarizados, la oración de petición. En ella se reconoce a Dios como nuestro benefactor, nos provee nuestra necesidad y nos concede el perdón. Es una hermosa experiencia de poder colocarnos frente a Dios y poder reconocer que Él generosamente nos brinda su ayuda. Por otro lado, está también la oración de intercesión, que nace de la conciencia de reconocer que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y que por lo tanto hemos de comprometernos con la necesidad del otro. Rogamos a Dios que ayude a nuestros hermanos, así como nos ayuda a nosotros. Pero también encontramos una oración que es muy fuerte y que a veces perdemos de vista lo que podemos alcanzar con ella, y es la oración de acción de gracias. En ella hacemos conciencia que no tenemos mérito alguno para recibir nada de Dios. Y digo que es muy fuerte porque un corazón agradecido es el que es capaz de descubrir cuánto ha sido Dios bueno con él. Y cuando tenemos esa capacidad de agradecer, entonces descubrimos continuamente la obra de Dios. La obra de Dios que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Y por último, la oración de alabanza. En ella se canta a Dios no por lo que Él hace en favor nuestro, sino por lo que Él es en sí mismo. Es como un piropearlo, es como un decirle cuán importante es para nosotros por cómo Él es, por lo que en su propia esencia nos muestra, nos comunica, nos da. Bien, volvamos sobre los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que hemos visto hoy. Eso es una tarea, un compromiso. Numerales 2566 al 2649. Vamos a leerlo con esta pequeña orientación que hemos dado para que podamos comprenderla mejor. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.